Primera historia dice: mi nombre es Luis, quiero compartirles, amigos, contarles que junto a un grupo de amigos y mi familia somos oyentes del programa desde hace mucho tiempo. Esto que relato sucedió hace unos cuantos años atrás, ¿no? En aquel momento tendría unos 35, 36 años aproximadamente. Durante un tiempo trabajé para una fábrica de Tucumán como visitador, vendedor y levantando los pedidos. Teníamos la zona de Santiago, Salta, Catamarca y Jujuy. Yo estaba destinado casi siempre a Catamarca, pero en oportunidades también hacía lo de Santiago, donde no teníamos demasiada cobertura, ¿no? Y entonces iba hacia la zona de Árraga, Nueva Francia, luego para Loreto, toda esa zona, ¿no? En Santiago del Estero, en la banda. En uno de esos tantos viajes que tuve, que fueron realmente muchos, ¿no? En muchas oportunidades me tocó viajar de noche, detenerme en la ruta por alguna tormenta, por alguna situación en particular. En una oportunidad pasé prácticamente toda la noche en el cerro, ¿no? Que está antes de Huacra, llegando a la provincia de Tucumán, pero sobre el cerro por una tormenta muy fuerte. Me quedé tranquilamente allí, parado al costado de la ruta y durmiendo, ¿no? Porque recliné el asiento y me puse a dormir, porque la tormenta era tan pero tan fuerte que no me permitía seguir bajando, no veía prácticamente nada. Y eso fue aproximadamente a las 10 de la noche. Llovió hasta las 6 de la mañana. Yo dormí tranquilamente y no me pasó nada. Por eso es que digo que fueron muchos los viajes en los que me ha tocado quedarme durante la noche en la ruta, en alguna oportunidad. Recuerdo que una vez, yendo hacia la zona de Loreto, eso es por ruta 9, en Santiago del Estero, se largó una tormenta también muy fuerte y yo reventé una de las gomas de la camioneta y me bajé, por supuesto, a arreglarla, cambié la goma, me paré debajo de un árbol, me quedé como 2 horas también por allí. Y al irme me di cuenta que estaba cerca de un cementerio, ¿no? No le había prestado demasiada atención, pero no me pasó nada. En esta oportunidad que quiero contarles, volvía justamente de Santiago del Estero. Había ido hacia Loreto, Sumamao, toda esa zona. El Zanjón se llama uno de los lugares que están por allí. Y me había quedado bastante tarde, ¿no? Me había quedado como hasta las 9, tarde para regresar a la provincia, ¿no? Porque por lo general 7 de la tarde ya estaba saliendo para Tucumán. En esa oportunidad me quedé más de las 9 de la noche. Me demoré allí en Loreto. Y en lo que volvía, en esa oportunidad, se me cruzó un chancho muy grande y lo choqué. Rompí un poco el radiador de la camioneta y me bajé a mirar. Bueno, no había nadie cerca en el lugar donde había sido el accidente, y entonces yo me dispuse a seguir, ¿no? Lo único que habían hacia los costados eran, no sé, árboles, no recuerdo muy bien, además ya estaba de noche, ¿no? Pero comencé a andar a la camioneta y en un momento vi que levantaba temperatura, ¿no? Entonces me di cuenta que había pinchado el radiador y que perdía bastante agua. Yo intenté seguir, pero no pude. Y de pronto, paré la camioneta. Había visto una luz, como si hubiera una casita hacia el costado. Cuando me bajo comienza a correr mucho viento, ¿no? Eso lo recuerdo muy bien. Llevaba un bidón en la camioneta. Me bajé con el bidón para pedir agua.
Fui hasta esa casita y golpeé las manos 2 o 3 veces y no me atendían, ¿no? Cuando estaba a punto de irme, veo que alguien venía caminando casi desde el fondo de la casa, ¿no? Y cuando me di cuenta, se trataba de una mujer. Estaba con un vestido claro, un vestido, digo yo, algo así como un batón o algo por el estilo, no sabría decirles exactamente bien, pero venía en dirección a donde yo estaba, ¿no? Y la cuestión es que cuando se va acercando, solo tenían delante de esa casa que era precaria un foco nada más, ¿no? Entonces no había como muy buena visión. Cuando venía acercándose, yo de lejos le digo: buenas noches, señora, me quedé con la camioneta o rompí la camioneta, no recuerdo muy bien, necesito agua, ¿podría darme, llenarme el bidón con agua? Y ella, recuerdo muy bien que me dijo con una voz temblorosa, ¿no? Pase, y me señaló hacia un costado, que cuando yo miré allí había un caño, ¿no? Entonces abrí la puerta tenía como un resorte, ¿no? Vos la empujabas, se abría y volvía sola. Una puerta, el frente de la casa era un alambrado, así que imagínense, ¿no? Entré y debajo de una planta que había en esa casa, allí estaba un caño, ¿no? Entonces entré, fui a llenar el bidón y en el momento en el que estaba llenando el bidón, siento un movimiento, un ruido entre las ramas arriba mío, ¿no? Y cuando miro, lo que veo es algo muy oscuro. Entonces no veía definidamente qué es lo que había, sí que se movían algunas ramas, ¿no? Yo la verdad que en un momento pensé que podían estar las gallinas, por lo general en el campo, duermen arriba de los árboles, ¿no? Y en ese momento escucho que me dicen: ya es suficiente, como preguntándome por el agua, ¿no? Entonces miro para atrás mío pensando que estaba esta mujer, porque fue la voz como de una mujer, y no estaba. Y escucho que me chitan: aquí estoy, me dicen. Entonces escucho desde arriba mío, cuando levanto la mirada, veo a esa mujer como acostada sobre las ramas, mirando hacia abajo, hacia mí, hacia donde estaba yo. Yo no sabría cómo explicarles el miedo que sentí en ese momento. Tanto que fue como que trastabillé para atrás y me caí sentado, y ahí la vi claramente sobre ese árbol. Un algarrobo, me parece, o algo por el estilo, ¿no? Y estaba quietita, como acostada sobre las ramas, ¿no? Y comenzó a reírse. Yo recuerdo que me di vuelta, me levanté, me di vuelta para salir de aquella casa, y tenía unos 7 u 8 metros hasta la puerta, ¿no? Y cuando me di vuelta, no sé de dónde aparecieron como 4 o 5 perros que me atacaban y no me dejaban pasar. Yo estaba parado en el patio y los perros me atacaban por momentos, me parecía que me iban a morder, y yo escuchaba la risa de esa mujer sobre el árbol. Yo no sabía qué hacer, estaba muerto de miedo por las dos cosas, ¿no? Los perros que no me dejaban pasar y me atacaban, y en un momento yo me saqué el cinto que tenía puesto y empecé como a tirar cintarazo a los perros. Yo tuve la sensación en ese momento, cada vez que le pegaba a alguno de los perros, que era como si pegara en algo seco, ¿no? Como en ¿cómo explicarles? Como en un pedazo de cuero o algo por el estilo. Tenía esa sensación. Hasta que en un momento sentí que algo como si uno de los perros me hubiera chocado, me hubiera saltado en la espalda, ¿no? Y casi me caigo al piso. Me quedé casi paralizado por un instante, con muchísimo miedo. Y entonces, con el agua que tenía en el bidón, comencé a tirarle como para que me dejaran pasar. Y recuerdo que en un momento yo me persiné. Sentía tanto miedo que me persiné. Y al hacerlo, los perros se abrieron, es decir, seguían ladrando como atacándome, pero me abrieron lugar hacia la puerta, ¿no? Y yo caminé
rapidísimo. Recuerdo que cuando salí de la propiedad y me alejé unos 5 metros, ¿no? Porque la ruta de la casa a la ruta habían unos 20 metros aproximadamente donde estaba la camioneta. Todos los perros salieron corriendo desesperados y se me venían encima. Entonces yo me di vuelta de nuevo porque me atacaban. Pensé que me iban a lastimar mucho, pero cuando se acercaban a mí se detenían y yo otra vez me persinaba. Y recuerdo que caminando para atrás, tratando de mirar a los perros para que no me mordieran, ya que me estaban atacando constantemente, siento que choco con algo y cuando me doy la vuelta estaba allí esa mujer. Les cuento qué es lo que yo vi. Una mujer cuyo rostro era el de una mujer muy vieja y la piel tan delgada que le sobresalían todas las venas de la cara y los ojos, eso lo recuerdo muy bien, completamente oscuros. Me parece haber escuchado en algún relato anteriormente esto que les digo, ¿no? Los ojos completamente oscuros, es decir, toda la esfera de los ojos negra, nada, en absoluto nada blanco. Me la choqué, hice 2 pasos hacia atrás y me la choqué y yo sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Me quedé como paralizado, mirando sin reacción. El miedo a veces hace que te ocurran este tipo de cosas, ¿no? Que te quedas sin reacción. Cuando pude respirar nuevamente, porque era como que había contenido todo el aire, me persiné y recuerdo que fue como si esta mujer cayera al piso, ¿no? Y yo la vi claramente comportarse como un animal, es decir, cayó al piso y caminaba como un perro a 4 patas. Y los perros se vinieron todos con ella. Ella caminó hacia unos pequeños pastizales que habían hacia el costado, dando unos alaridos que me hacían temblar las piernas cada vez que lo hacía. Y se quedó casi entre la camioneta y yo. Yo me alejé un poco hacia el otro lado, en vez de ir por el caminito que tenía de ingreso a esa casa. Me alejé hacia el otro lado y cada vez que lo hacía, los perros y esta mujer me seguían. Yo no podría explicarles la impresión que me daba ver que esta mujer se comportaba como uno de esos perros y los movimientos eran iguales, ¿no? Yo recuerdo que comienzo a caminar hacia el otro lado y cuando voy llegando a la camioneta me apuro para subir y se me vienen todos encima. Cuando yo subí a la camioneta y cerré la puerta, esta mujer se me quedó como pegada al vidrio. Yo arranqué la camioneta en ese momento y aún habiendo calentado el motor, aceleré a fondo para irme a aquel lugar. Y ahí me fui. Me alejé unos 100 metros y bajé un poco la velocidad porque tenía miedo de romper el motor, ¿no? Había levantado bastante temperatura. Entonces sigo, hago no sé exactamente cuánto, pero hago 500 metros, no sé, me alejo lo suficiente de aquel lugar y bajo con el bidón, me quedaba la mitad de agua del bidón nada más, pero aún así bajo, le pongo en el radiador, me subo nuevamente para tratar de llegar a algún otro lugar y conseguir agua. Y cuando subo a la camioneta e iba manejando, empiezo a sentir que me golpeaban el vidrio, ¿no? El vidrio de atrás de la camioneta. O sea, pues la camioneta era una cabina simple, entonces el vidrio de atrás mío, que iba pegado a mi cabeza, comienzan a golpearme, ¿no? Y cuando yo miro por el retrovisor, aquella mujer iba como agarrada de uno de los caños de la camioneta y era como, su cuerpo hacía como el movimiento de la tela, ¿no? Con el viento. Pero yo veía su rostro pegado al vidrio. En aquel momento lo único que me salió era persinarme y comenzar a rezar en voz alta. Sentía miedo, ¿no? Me corría un escalofrío por la nuca.
estaba realmente en pánico y no quería mirar el retrovisor, tanto que agarré y lo di vuelta hacia arriba al retrovisor para no mirarla, pero sabía que estaba ahí. El frío que sentía prácticamente me paralizaba el cuerpo. Yo comencé casi a gritar el Padre Nuestro. Y en un momento, cuando ya me había alejado lo suficiente, no sentí más nada, es decir, no sentía que me golpearan el vidrio, ni sentía ese frío, ¿no?, en la nuca. Sí sentía mucho miedo, por supuesto. Llegué a la zona de lo que en Santiago se conoce como la zona del Zanjón, ¿sí?, que está antes de entrar a la ciudad, y allí había un par de casas, ¿no?, con luces. Una en particular hacia la izquierda, que tenía una entrada como un pequeño arquito, y ahí habían 3 luces, 3 faroles, y yo me paré allí. Miré hacia atrás, gracias a Dios no había nada, y en ese momento toqué bocina, eso lo recuerdo muy bien, toqué bocina, y de aquella casa salieron 2 señores, ¿no? Me parece que eran padre e hijo, ¿no? Salieron, y asustado aún por aquella situación, les dije que si me podían dar agua porque había roto la camioneta. Y cuando este chico, el más joven, fue a traerme el agua, este señor me preguntó si estaba bien porque me veía alterado, y yo le dije, no me va a creer si le cuento lo que me pasó. Y un poco le resumí lo que me acababa de suceder, y este hombre me dijo, al contrario de lo que yo pensaba, me dijo, es común que se aparezcan esa mujer en la ruta. Son las brujas, ¿no? En esta zona usted sabe que se hacen muchos trabajos, y me contó que todo lo que es el Zanjón, todo lo que es su mamá Loreto, el río corre a unos cuantos kilómetros de la ruta, y es zona donde muchos curanderos, muchas brujas, practicantes de las artes negras, van a hacer sus trabajos y sus despachos. Allí donde usted me dice, me dijo este señor, muy cerca está el cementerio, así que no me parece extraño, ¿no? La verdad es que después de conversar un poco con él, me tranquilicé un poco, llené el radiador con agua, me fui hasta una estación de servicio, pasé la noche ahí, y al otro día conseguí algunos productos para poder solucionar el tema del radiador y llegar hasta la provincia de Tucumán, ¿no? He viajado luego de eso muchas veces, ¿no?, hacia Loreto, hacia Santiago, incluso he pasado por la ruta 9 casi hasta Ojo de Agua, y a veces cuando paso por ahí, por aquella casita, aún la veo, ¿no? Un tiempo estuvo casi como abandonada. Gracias a Dios no me tocó nunca. En realidad yo trataba de pasar de día, no quería pasar nunca más de noche por aquel lugar. Y esa es la historia que quería compartir.